Swami Vivekananda, recordaros que era el principal discípulo de Ramakrishna, el hombre que veía a Dios y uno de los protagonistas de la refundación del hinduismo, tenía una reflexión muy curiosa y él venía a decir que Jesús, el gran Jesús, había enseñado a las grandes masas el dualismo, o sea, esa diferencia entre el alma y Dios, que no pueden ser uno. En el Vedanta del hinduismo serían las corrientes Dvaita. Y después habría enseñado unas enseñanzas no duales de la Advaita Vedanta, ese todo es uno, ese tú eres Dios, a una serie de discípulos muy aventajados. Y tiene cierta lógica esta reflexión, porque de hecho en el Bhagavad Gita, ese libro santo del hinduismo que traducido al español ya dos versiones, pues podemos encontrar las dos. El Bhagavad Gita armoniza tanto la dualidad como la no dualidad. El Advaita Vedanta, tan magistralmente expuesto siglos después por Adi Shankara, con la dualidad muy relacionada con el Bhakti a través de cuyo máximo exponente será Matwa. Entonces, ese ejemplo de que un mismo camino espiritual como pueda ser o filosofía como pueda ser Vedanta, que admita el camino dual y no dual, lo extrapoló a las enseñanzas de Jesús. Y él citaba a menudo varios versos que pueden ser interpretados como no duales en Jesús. Recordaros, esa dualidad iba dirigida principalmente a una élite con mucho conocimiento, capaz de entender la complejidad de la no dualidad. Y ahí Vivekananda citaba versos como tú y el Padre somos uno, eh, y varios más. De hecho, yo estoy recopilando y estoy preparando una serie de vídeos con 7 versos, 8 creo que son, sobre versos, sobre todo de San Juan y Mateo también hay Lucas, de que pueden ser relacionados o interpretados desde una visión dualística, no dual, perdón, con lo cual conformaría una tesis que yo creo que yo por lo menos la que entiendo que es que todas las religiones en origen admiten tanto los caminos duales como no duales. Para que nos entendamos, yo pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho y es sobre mi admirado Einstein. Él creó una de las teorías más revolucionarias de la historia de la física, de las matemáticas también, que es la segunda teoría de relatividad, la general. La general era así, en el que revolucionó la manera que teníamos de entender la visión. Muy poca gente es capaz de entender la teoría de la relatividad, pero todos hoy en día nos beneficiamos de ellas. Yo estoy grabando este vídeo con este móvil y tú seguramente me estarás viendo a través de tu móvil. Sin la teoría de la relatividad, el GPS que lleva el móvil simplemente no funcionaría. Y eso es importante entenderlo. Esa anualidad expuesta por Jesús o Krishna a una élite capaz de entender ese todo es uno, correspondería a esa genialidad de Einstein de que muy poca gente es capaz de entender la profundidad de la teoría de la relatividad. Y os lo digo por propia experiencia porque yo la carrera la estudié, me acuerdo de la asignatura de geometría diferencial y la teoría de los tensores, que realmente muy poca gente es capaz de entender, pero muchísima es capaz de beneficiarse. Y creo que con la no dualidad y la dualidad pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay una élite, y no una élite en el sentido peyorativo con los demás, sino una pequeña parte de la población, muy pequeña, muy pequeñita, como pueden ser Shankara, Vivekananda, Jesús, Buda, Mahoma, una serie de grandes hombres que han sido capaces de entender esa visión de unicidad, que todos somos uno, y han sido capaces de exponerla a un reducido grupo. Y además en el Gita hay un verso que dice que vayas con cuidado con explicarle ñana el conocimiento a quien no pueda entenderlo. Pero al final es ese pequeño grupo va a ir divulgándolo, explicándolo a otra gente, y yo honradamente me incluyo en estos, que no somos capaces de realizar al 100% ese todos uno, pero intuimos, percibimos, sabemos que ese es el camino de la anualidad, es el que es capaz de englobar a todos los caminos del mundo.